Hola, hola. ¿Cómo me escuchan? Hola, hola, hola. Ajá, ¿Cómo me ajá. escuchan? Muy bien. Estamos con la situación de la continuidad. Yo quiero explicarles un poquito por qué yo tardo en esta segunda parte, porque estoy grabando esa primera parte que hemos desarrollado para poderlo después de terminar la clase subirlo al YouTube y bajarles en el link para que ustedes puedan tener como retroalimentación tanto en el Molen y en el WhatsApp. No sé si han podido percibir, han abierto el link de de las dos clases. Se ha podido, disculpe, muy buenos días. No sé si me están escuchando, han podido, Sí, licenciado, sí, vamos a poder revisar. está bien, entonces ha sido correcto. Y señores, cuesta, les digo, si no grabamos bien esta situación de las clases y lo subimos a YouTube así completa, tenemos problemas. Por esas razones de que he tardado un poco. Pero ya estamos y es importante que se grabe. Bueno, entrando ya en lo que viene a ser la unidad de enseñanza, les decía, ¿no? Estamos en esos dos aspectos, en lo que es el analizar la información y la sintetización. Ahora, escucho comentarios sobre esas dos ponencias, ¿no? De que realmente las empresas entran en quiebra porque no tienen cómo sustentar a sus trabajadores, no tienen cómo producir y establecer la producción que sea vendida, no tienen cómo sustentarse económicamente y empiezan pues a quebrar y a despedir a sus trabajadores. Pero del otro lado está yendo contra una norma legal, está yendo contra una directiva y un decreto que se ha establecido que mediante esta pandemia no se puede despedir a los trabajadores. ¿Qué opinión y análisis ustedes tuviesen frente a esos dos aspectos que se está desarrollando y viviendo? Escucho comentarios. Mm, Dicen, yo creo que esa norma debería, eh, no sé si modificarla o tal vez implementar otra norma, ya que esa normativa está más pensada en los trabajadores y no así en los empleadores, ¿no? Ya, Por ejemplo, el gobierno dio como unos, ofreció unos créditos, ¿no? Pero digamos, al empresario, ¿de qué le sirve si igual va a tener que pagar todo, igual tiene que pagar sus impuestos, que es un buen monto también, ¿no? ujú, Y, o sea, con la crisis igualmente no va a poder, muchas empresas no pueden pagar todo eso. Lo que debería tal vez hacer el gobierno es reducir los impuestos de este año o simplemente no pagar o algo así, para que las empresas puedan eh, mantenerse aunque un poco más, ¿no? Hasta que esta crisis pase. ya, está muy bien. Hemos visto, señores estudiantes, hemos visto una pequeña sintetización de la información que se está utilizando. Son dos aspectos que hemos planteado en el análisis de la información. Escucho otra ponencia. ¿Algún Eh, compañero? licenciado, Sí, eh, bueno, yo viendo el decreto supremo, prácticamente quedaría sin efecto porque está por debajo de una ley y normalmente las empresas se van a basar en la Ley General del Trabajo, ¿no? Entonces, como le decía anteriormente, si la empresa entra en quiebra va a justificar tranquilamente los despidos, ¿no? Pero yo creo que quizás el decreto no va a tener mucha importancia. Quizás habría que sacar, modificar, en este caso, sacar una ley, no decreto, ¿no? Y después otro aspecto sería, digamos, que, como decía la compañera, los impuestos normalmente son, digamos, los que en realidad están comprometiendo más a las empresas a que puedan entrar en crisis.
por ejemplo, es Coca-Cola, por ejemplo, Pepsi, que estos pagan un impuesto más alto, por ejemplo, por el consumo, digamos, de que son bebidas, digamos, ya no de primera necesidad, ¿no? Sino ya, digamos, como se podría decir, ya solo los que pueden consumir bebidas como Coca-Cola, eso pueden, ¿no es cierto? Porque tienen un valor. Bueno, no me acuerdo cuál es el tipo de impuesto que pagan, pero pagan bastante. Y eso se debería, digamos, a través de una ley condenar, digamos, o como se dice en este caso, condenar sería, ¿no? En este caso, que ya no paguen directamente el impuesto todo este tiempo. Y aparte de eso, los créditos también que ha ofrecido el gobierno tienen muchos, o sea, pide muchos requisitos y muchas empresas no pueden llegar a eso, más que todas las microempresas son las que están tropezando. Ahora, otro aspecto también, las empresas grandes para constituir una empresa tienen que demostrar pues un dinero aparte, ¿no es cierto?, como garantía para ver si se declaran en quiebra, ese dinero pueden utilizar y eso está, digamos, para constituir una empresa. Y eso yo creo que les puede ayudar o para salir de esta crisis. Eso Ya, sería mi... muy bien. Bueno, tenemos dos tipos de opiniones y yo les voy a indicar dos aspectos fundamentales, ¿no? Dentro de este análisis que se ha hecho o sintetización de la información. Hemos visto dentro de este proceso que una investigación tiene que sustentarse dentro de los principios contextualizados bibliográficos que contamos. Contamos con una ley del trabajo. Dentro de esos principios que establecen el proceso de protección, apoyo a ese empleado que dentro de una institución tanto estatal o particular o privada desarrolla su accionar, que tiene ciertas reminiscencias, ciertas obligaciones la empresa y el Estado para con el empleado. Aparte de eso, contamos con un proceso de contratación que establece el Estado hacia la empresa. Una empresa privada, por ejemplo, no puede empezar su accionar mientras no tenga un procedimiento de acción frente al Estado para poder solventar y desarrollar. No es solamente aquí tenemos un gran problema los bolivianos, que al abrir una pequeña empresa, puede ser manufacturera de fábrica de pantalones, de camisas, por ejemplo, no es simplemente agarrar, comprar máquinas y contratar gente. No, señores, tenemos que establecer ciertas normativas. Y ahí vienen los procesos de los impuestos, que realmente, si nos ponemos a analizar en la forma correcta que debemos desarrollar y cumplir las normativas, nos hemos dado cuenta que estaríamos trabajando para el Estado y no para nosotros. Nuestras leyes son draconianas. Y eso es uno de los principios que está ocasionando a que hoy en día nos demos cuenta realmente que no había sido pues tan directo establecer y crear ley de tal, impuesto para tal, normativas de conducta para tal. No. Hay que saber primero analizar e interpretar. Es como decía una persona en el exterior, la constitución política del Estado de Bolivia es bastante enriquecedora en los aspectos de los derechos humanos, derecho internacional y de las normativas legales. Es completa, pero contextualizada, establecida teóricamente, pero para el cumplimiento de las personas es draconiana. Y eso hasta ahora no nos hemos dado cuenta. Nosotros, grandes creadores de normas, de leyes, creemos saber todo, pero sin embargo, cuando llega el momento de cumplir, ¿quiénes sufren? Es la población. ¿Quiénes sufren? La empresa privada. ¿Quiénes sufren? Por lo general, todo el Estado plurinacional. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando
situaciones y normativas que creemos que estamos dando solución. Sin embargo, no, son paliativos. Como lo decía hace rato una de las compañeras y un compañero, ¿no? ¿De qué va a servir que el Estado diga, hay créditos para la empresa? Existe créditos, pero que nos establecen una serie de normativas y desarrollos a seguir, prerrogativas a establecer que no podemos en un determinado momento cumplir. Es como decirles, aquí tienes este pendrive con capacidad de 7 gigas. Tú podrás utilizar, pero cuando requieras de mayor capacidad, ¿qué tienes que hacer? Cómprate esto solamente 7. Eso es lo que está pasando. Nos dejan a la deriva, nos dejan al vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las alternativas, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. ¿Y quién al final sufre? ¿Quién al final llega a asumir todos esos problemas? Si no es el trabajador, la población y la familia. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que plantear como futura solución? He ahí la pregunta. Les dejo y vayan analizando y viendo. Escucho si tienen. ¿Hay alguien? Tal vez eso como le dije de los impuestos, ¿no? Eh, minimizarlos o directamente eliminarlos los de esta gestión. El Estado, ¿cuándo ha perdido? El banco, ¿cuándo ha perdido? Esa es la gran prerrogativa. Nos indican que van a bajar los impuestos. Mentira, te siguen subiendo. Más todo lo contrario, tienes que cumplir la normativa. Tienes un NIT y cada mes tienes que ir y pagar. Formulario 200, formulario 400. Por cada factura que emites tienes que pagar. Y encima a fin de año pagas también otro monto. ¿Se dan cuenta, señores, cómo nos están acogotando? Por esas razones de que a veces la gente no llega a entender y comprender tantos problemas que tenemos en la sociedad, ¿no? Tantas normativas hemos emitido, tantas leyes hemos lanzado, pensando de que así va a haber mejor conducta. No, más todo lo contrario. Les estamos cerrando como en un embudo y les estamos tamizando ahí. Y los que pueden pasan y los que no mueren. Así de sencillo es la cosa. Esa es Eso nuestra también sociedad. Dígame, dígame. aumenta el comercio informal, ¿verdad? Sí, Porque la gente prefiere irse a lo fácil y va a tener más ganancia que registrarse, estar pagando impuestos y todas las demás cosas. por eso es lo que les he dicho. Estamos entrando en un proceso del dolo donde no estamos cumpliendo las normas. Y ahí vienen los grandes problemas, ¿no? Las requisiciones, lo que llamamos nosotros panos de impuestos y están yendo a clausurar, están yendo a investigarlos, les están sacando a la gente, a los empresarios, los están haciendo corretear, es grave. Eso es lo que no se ve. Y tampoco se ve, hay mucha gente que no tiene ya para comer. Son situaciones bien fregadas que se están viviendo. Y encima la aquiescencia política más ve sus intereses que los de la población. Señores, yo les voy a decir un resultado, ¿no? Los cochabambinos son de armas llevar. Tengan cuidado. ¿Por qué? Ya lo han demostrado en la guerra del agua, ya lo han demostrado en otros aspectos. Cuidado que la población se canse y empiece a salir y ya no va a haber partidos, ya no va a haber. Van a crear situaciones que cuando afectan
a la salud, a la población. La gente reacciona y reacciona feo. Señores, es terrible. No se puede jugar con la población, porque eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. No sé, yo no soy de ningún partido, no soy partidista, pero sí soy institucionalista. La institucionalidad es primero, la vida, la salud. Y eso es lo que hay que velar. ¿Ya? Entramos también a los tipos de investigación científica básica, ¿no? Donde podemos percibir de que para estudiar esos fenómenos hay que llegarlos a comprender. A veces nuestra experiencia nos da un resultado, pero cuando establecemos una relación bibliográfica, metodológica, consensuada en hechos, en leyes, en situaciones que nos den mayores luces, empezamos a establecer de que nuestra investigación tiene un propósito, una fuente, que parte de esa experiencia básica hacia un proceso aplicado. Por eso que la investigación tiene que llegar a ese principio de aplicabilidad, donde ya va a ser dirigida hacia la solución de problemas prácticos específicos en las áreas que ustedes lleguen a establecer o delimitar. Por ello, la investigación científica debe ser controlada bajo reminiscencias contextualizadas, rigurosa, porque esto va a establecer un estudio, un análisis profundo de esos aspectos problemáticos planteados, sistemático, que va a ir estableciendo experimentaciones, tanto en la población, en la muestra, empírica, que sí va a partir de principios consensuados de necesidades sociales, donde ustedes van a poderlo validar, van a poder verificar y a la vez van a poder establecer una crítica consensuada dentro de esa realidad que establece estas normativas de investigación que van a desarrollar. Por ello, en los procesos de investigación, primero definimos el problema, establecemos esa planeación de investigación, cómo lo vamos a hacer, recolectamos toda la información de hechos, de experiencias, analizamos la información y presentamos resultados. Si ustedes se ponen a pensar, hemos visto y hemos desarrollado esa conceptualización inicial de esos 5 puntos que lo hemos ido estableciendo, desarrollando, consensuando en lo que viene a ser una investigación. Esa es la primera parte. Y ahora entramos a una segunda parte que establece, ¿no? Dentro de estos aspectos, lo que viene a ser la parte del desarrollo de la metodología de lo que es ciencia. Y hacemos una reminiscencia conceptualizada de los principios presocráticos del Renacimiento, donde decían que la ciencia es un conocimiento racional, cierto, obtenido metódicamente y sistemáticamente. Ahí, señores, tenemos que demostrar y comprobar mediante la ciencia el aspecto de racionalidad, el aspecto de que sea cierto y probable, de que establezca un proceso metódicamente obtenido, sea bajo una sistematización y a la vez sea verificable. Por eso que la ciencia, como les repetí anteladamente, parte de 2 principios, ciencias fácticas y ciencias formales. Las fácticas o factuas que les dicen, ¿no? Las ciencias formales o factuales. Las ciencias formales que establecen, ¿no?, una lógica dentro de esas ciencias exactas, donde no podemos nosotros discutir. 2 más 2 es 4. O se puede discutir. ¿Alguien tiene algún concepto de discusión de las ciencias exactas? Mientras que las ciencias fácticas o factuales parten de la naturaleza, de los hechos sociales. Y aquí entran, ¿no?, la física, la biología. Por ejemplo, dentro de esos aspectos de las ciencias fáticas, los agujeros negros de Hawking. ¿Por qué se ha dado y se ha investigado? Y hoy en día
ya es una demostración clara de que existen en la constelación y vienen destrozando determinados planetas en diferentes constelaciones. El agujero negro viene a ser una especie de absorbente donde va destrozando y haciendo desaparecer desde la luz y diferentes constelaciones. ¿Conocíamos? No, recién lo estamos conociendo dentro de las nuevas ciencias naturales. Ahora, ¿qué opinión tenemos sobre eso? ¿Por qué? Porque la física cuántica lo ha ido expresando en ese cúmulo de conocimientos. Quien lo expresó a un principio y dio la luz para desarrollar fue Albert Einstein. Y fuera de eso, señores, ya estamos hablando de viajar al Marte hasta el 2030. Ya estamos hablando de que la nueva modalidad de vida del ser humano va a ser pues el desarrollo y el control y cuidado ante ciertas conductas sanitarias que vamos a vivir. Antes, por ejemplo, podíamos estar y recibir los rayos solares en forma normal. Ahora ya es peligroso, puede causar cáncer. No es como antes. ¿Por qué? Porque nuestra capa de ozono se ha ido debilitando. Los rayos ultravioleta, al ingresar a la Tierra, ya no son benignos, son malignos. Entonces, la nueva vida. El agua dulce, por ejemplo, está escaseando, se está reduciendo. De aquí a unos 50 años, 100 años, ya el agua va a ser un líquido elemento trascendental y fundamental para el ser humano, donde vamos a tener que aprender a cuidar y velar por un vaso de agua. Y muchas veces, como se hizo un estudio hace el 2006 referido al agua, que si no cuidamos, señores, más al futuro, las nuevas generaciones van a sufrir. La nueva acción bélica que se va a vivir, lo decían, ¿no? Y lo manifiestan, es la cuestión de los alimentos y el agua. Es la nueva necesidad social. El crecimiento poblacional se sigue desarrollando en el mundo, pero va creciendo. ¿Y la alimentación crece? No, más todo lo contrario. Es una necesidad que está creciendo. Por eso que los países europeos buscan comprar fruta, jugo de los países latinoamericanos. ¿Quién exporta jugo de naranja a Europa? Brasil. ¿Quién exporta carne vacuna a Europa? Argentina, Brasil. Señores, tenemos que ver todos esos aspectos. Por eso que hemos visto que en los países europeos, en algunos y determinados países están sirviéndose animales, cucarachas, cosas que nosotros no imaginábamos los latinos, ¿no? Pero se está dando. Y eso entra dentro de estas ciencias fáticas, ¿no? Dentro de esas ciencias naturales y sociales que cuando hacemos una reminiscencia de análisis, tenemos que ver todos esos aspectos, ¿no? Tenemos que desarrollarlos. Por eso que la clasificación de las ciencias estudia bajo ciertos conceptos de una relación establecida en lo que es la investigación, bajo ciertas hipótesis o soluciones posibles planteadas por el investigador, que esto para plantear las soluciones posibles, estas hipótesis, tienen que tener una relación de un método científico a desarrollar, tienen que establecer una teoría para poder establecer lo que llamamos nosotros su explicación, su formulación y sustentación y definir. Y cada uno de ustedes cuando desarrolla investigación tiene que partir de conceptos, tiene que tener posibles soluciones a plantear referido al problema que están planteando. Tienen que establecer un método científico de estudio de esa investigación y deben tener teorías. Para tener teorías, yo investigador tengo que entrar al internet, tengo que ver algunos libros, tengo que ver algunas revistas, tengo que ver algunos simposios, seminarios que me van a dar luz
al problema que he planteado. Esas son las teorías, para luego, con todo ese conocimiento, yo, investigador, poder explicar esa mi investigación y establecer y definir una solución posible dentro de lo que viene a ser la ciencia. Por eso llegamos a lo que la ciencia dice, ¿no? Es el saber crítico que justifica y da pruebas. Es el objetivo de la ciencia, que es producir conocimiento científico. Por eso la ciencia viene a ser la tarea en la cual intentamos descubrir la realidad para comprender las relaciones invariantes que se tienen. Antes nos decían nuestros papás, ¿no? El hombre nace y de la costilla del hombre la mujer. Es una relación científica que la han planteado dentro de los principios, dentro de la religiosidad. Pero ahí surge y dicen, no es así. El hombre y la mujer nacen de los seres unicelulares. Charles Darwin, ¿no es cierto? Luego vienen de que el hombre ha ido evolucionando y ha ido bajo un proceso de esa evolución desarrollando sus actitudes como seres humanos. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es realidad? ¿Qué somos? Algunos plantean y dicen que venimos de seres extraterrestres, del espacio. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Quién sabe? Dicen, al final no se podría decidir científico, o no se podría probar 100% cuál es la verdadera, sino que cada uno elige qué teoría creer. Por ejemplo, si yo a mis papás les dijese, Charles Darwin, el hombre de la selva, oh, pecado, no, es de Adán y Eva, no, antes eran así nuestros papás. Venimos de Dios, le dice. Somos. ¿Qué somos? Yo eso les digo. Listen, yo pienso que ya fuera de de dónde venimos o cómo nos hemos creado, creo que somos seres humanos que tienen, o sea, tienen con raciocinio, quiero decir, o sea, ya de parte de uno mismo, si creer en uno puede demostrarse tanto en uno y tanto en lo religioso, pero ya parte de uno mismo pensar como personas, como seres humanos, con valores, y todo eso, Lisa. Por esa razón, yo les planteo esto, ¿no? Porque bien lo ha tocado la compañera, con valores. Ahora yo les digo, nuestros valores están manifestados, se están llevando a cabo como debe ser o se han trastocado, han cambiado. Creo Han cambiado. Han cambiado, Lisen, bastante. Hay otras personas que confunden lo que es valores con dar oportunidad a las otras personas, ya, en mi forma de ver. Sí, y les voy a decir, ¿no? Esto parte desde colegio cuando yo estaba y nos decían, ¿no? No confundir libertad con libertinaje. Valor con antivalor. Una cosa es que te digan, respeta a tus padres, y otra cosa es cumplir el respeto a los padres. No, y tenía un padrecito que era mi profesor de filosofía que falleció hace unos meses, el padre de Ardichón. Bueno, lo han manifestado en Cochabamba. Y nos decía claramente, ¿qué son ustedes? Seres humanos. Perfecto, son seres humanos. Y como seres humanos, ¿qué hacen por la vida? Y ahí todos nos miramos. ¿Qué hacemos por la vida? Estudiar, padre, estudiar. Ah, estudiar, muy bien. ¿Y qué haces por el que está a tu lado? Le mira y dice, es mi amigo. ¿Ah, sí?
Y cuando tú le haces copiar tu tarea, ¿estás haciendo un bien o estás haciendo un mal? La pregunta clásica, ¿no? Y esa es nuestra sociedad. Es como decíamos, ¿no? Para poder tener una documentación tenemos que peregrinar y cumplir las normativas con las semanas. Pero si yo pongo unos pesos, al día siguiente, al tercer día, ya está mi documentación, ya está todo. ¿Por qué? Corrupción. Porque nuestra situación social está adentrada en esa palabra, corrupción. Las Somos personas se parte, corrompen muy fácilmente. claro, somos parte de ello. Y estamos dentro de ese proceso, ¿no? Por esas razones que les digo, es tan indescriptible estas situaciones que cuando llegamos a investigar nos damos cuenta que como seres humanos tenemos que cambiar muchos aspectos, tenemos que ver muchas consideraciones que estamos planteando, ¿no? Y tenemos que ir desarrollando ciertas prerrogativas que van a ir en el desarrollo de lo que viene a ser una investigación. Por eso que la investigación es tan sabia que nos hace entender que no había sido como nosotros pensábamos. Por ejemplo, ya hemos perdido esa costumbre de que antes éramos más educados y decíamos, pase, tome asiento, ¿no es cierto? Ahora, quererle dar asiento a una persona es casi difícil. Cada uno se debe buscar la vida. Evidente, debemos mantener y volver a regenerar. Hay un principio de los valores. Y ese principio de los valores está dado en la nueva educación cuántica que lo ha desarrollado España, lo está desarrollando Estados Unidos y donde quieren que la nueva generación de estudiantes esté dentro de esos principios espirituales de lo que viene a ser el control del medio ambiente y el desarrollo personal de una reestructuración de los valores, de que la persona sea mucho más consciente y valore lo que tiene al frente como vida. Por eso también que si ustedes ven, hoy en día nos hemos dado cuenta con esto de la pandemia que es necesario cambiar nuestras actitudes y forma de ser en muchos aspectos. Nos está cambiando, nos está haciendo de que como seres humanos lleguemos a entender ciertos aspectos de conducta higiénica que son necesarios. Lavarnos a cada momento, cada que se pueda las manos, desinfectarnos, no acercarnos mucho. Hemos perdido lo que antes era, uno se acercaba, le daba la mano, el abrazo, ahora ya no se lo hace así, ¿no es cierto? Licenciado, también lo que se ha visto ahora en esta cuarentena es que la gente ha tomado una conciencia, pero una conciencia obligatoria, no voluntaria, ¿no? Y eso es lamentable porque siempre tiene que pasar algo, o en este caso alguien tendría que enfermarse de la familia, el vecino, para recién tomar conciencia, pero es una obligatoria, no es voluntaria, y eso, por ejemplo, carece mucho, digamos, en nuestro cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el diario vivir que nosotros teníamos antes era diferente, pero por las circunstancias de la vida y lo que se está viviendo, nos está obligando a cumplir, como decían, ¿no? Ciertas personas, ciertos científicos, el ser humano nunca deja de aprender y nunca deja de destrozar. ¿Por qué? Porque la sociedad no es echar la culpa a la vida, sino es echar la culpa a nosotros mismos, porque nosotros somos gestores de eso. ¿Quiénes tienen que depredar los bosques? El ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que tener economía, desarrollo, vender la madera, construir mesas, construir ciertas cosas que vayan en favor de la sociedad, y eso le llamamos ahora nosotros desarrollo. Tenemos que depredar bosques, abrir sectores para construir caminos. ¿Qué le llamamos eso? Nosotros, seres humanos,
desarrollo, crecimiento económico. ¿Y qué? ¿Y qué del medio ambiente? ¿Qué de la ecología? ¿Dónde queda? Entonces, para buscar equilibrio, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí pues surge, ¿no? Si ustedes ven en los países en el exterior, las autopistas, ¿por qué están arriba? Porque respetan a los animales y la vida animal. Correcto. La nueva tendencia. Pero vienen aquí a Cochabamba, tren, el tren Cochabamba, y empiezan a destrozar jardines, hacer caer árboles, empiezan a construir sin un poquito de criterio y raciocinio de lo que estamos viviendo hoy en día. Y ahora, ¿en qué ha quedado ese tren? Gente que está en huelga pidiendo que se le paguen 6 meses de sueldo. Que tienen razón. ¿Y dónde está ahora el dinero? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué va a pasar con ese proyecto? ¿Qué va a ocurrir? Eso es lo que no ven nuestros famosos, bueno, yo digo, representantes sociales. Eso es lo que tienen que ver. No destruir el medio ambiente, no ir contra la gente, más todo lo contrario, establecer nuevas perspectivas. Ese tren debería hacerse arriba, establecer pilotes y mantener los jardines abajo y por arriba el tren. Pero ¿por qué no lo han hecho? Eso es lo que nos está faltando. Para eso es la ciencia, para eso es el análisis que ustedes deben empezar a desarrollar, deben empezar a ver, deben empezar a objetivizar. Dentro de su campo, dentro de su especialidad, ya tienen que ir analizando qué problema van a plantearse, qué problema van a ir viendo dentro de su investigación, pero que vaya a una situación social, a mejorar los aspectos. Aquí les he dado qué es ciencia, qué es conocimiento, cómo se lo desarrolla, cómo se ve. Les he dado ejemplos, tanto actuales que se están viviendo, tanto personales que se tienen. Ahora ustedes como investigadores en la próxima clase, el día miércoles, ya les voy a ir preguntando y me deben decir, yo quiero investigar tal cosa con tal aspecto y vamos a ir viendo en forma práctica cómo lo vamos a ir desarrollando. Y se van a dar cuenta que la investigación es tan fundamental, tan necesaria, que dentro del campo que ustedes establezcan su investigación, se van a dar cuenta que es necesario. Pero la investigación tiene que ir en pos de la institución, en pos del desarrollo del país, en pos de mejorar ciertos problemas. Tienen que ser prospectivos, tienen que ser investigativos, tienen que establecer nuevas perspectivas del proceso. Y hoy en día, con esta situación que vivimos, ya tienen que ir viendo cómo mejorar la pequeña empresa, cómo desarrollar la pequeña empresa, cómo establecer un nuevo punto de partida del proceso de comercialización. Ojo que los trabajos se están estableciendo bajo la medida del teletrabajo ahora también, ¿no? Ya no es simplemente ir y cumplir las 6 horas. Tal vez en algunos aspectos donde se requiere la mano de obra calificada con el desarrollo de la materia prima, ¿no? Que esa es la conjunción de la relación de trabajo que se tiene, que dentro de la plusvalía y el aspecto de lo que llamamos el socialismo, lo clasifican y lo identifican correctamente nuestros grandes sabios de la situación de lo que llamamos nosotros la explotación del medio para el crecimiento de ese gerente, de ese dueño, ¿no? Que no hace nada más que darle la materia prima, pagarle lo mínimo y seguir ganando. Eso es lo que establece una teorización social, ¿no? Ahora una teorización capitalista difiere mucho de eso, ¿no? Producto,
como materia prima, desarrollo de trabajo, crecimiento y desarrollo social. Eso difiere mucho. Son dos perspectivas que en la siguiente clase vamos a ver los paradigmas, vamos a ver esos principios que desarrollan esos cambios y nuevas estructuras del proceso metodológico que ustedes también tienen que conocer, el positivista, ¿no? Ese positivista que establece una relación simplemente cuántica o cuantitativa de establecimiento de acciones. Con esto he terminado. Les agradezco y bueno, nos veríamos el día miércoles, muchachos. Muchas gracias. Permiso.